Bienvenidos a Mater. Gracias a todos los que nos acompañáis hoy aquí en este tema que tiene un gran interés y que venimos preparando hace muchos meses con mucha ilusión y muchas ganas. Recuerdo haber empezado a hablar con Ana y con Clara, que serán unas de las ponentes, pensando cómo hacer de este evento sobre neuroarquitectura no uno más, sino un evento especial, donde profundizáramos en una temática que interesa mucho, pero que se hablará con más rigurosidad. Y por eso tenemos la suerte de contar con Carmen Llinars y con Juan Luis Higuera, también para que nos den esa parte no más científica, que es como lo más relevante también, ¿no? Para poder diseñar, ver cómo estas mediciones nos pueden ayudar a diseñar mejores espacios que generen mayor bienestar a las personas. Yo, antes de explicaros cómo será la dinámica de este evento, quiero agradecer a LAMP, ¿no? Raquel, que viene representando a LAMP porque es la empresa que está patrocinando este evento y que desde el principio ha apoyado esta temática especialmente, ¿no? Nosotros tendremos dos partes hoy en este evento, una en la que hablarán los ponentes invitados y después tendremos unas preguntas, una breve mesa redonda y finalmente podremos participar de una experiencia que hemos diseñado, una experiencia sensorial en la que tendremos que hacer pequeños grupos de 15 personas, ya luego os darán unas pegatinas de colores para que podáis ir pasando a la experiencia, ¿no? Todo esto, lo he dicho así como muy rápido, me sabe mal la gente que no ha entrado aquí, pero normalmente nosotros, pues el aforo cuenta con esta parte y también con una pantalla donde se puede ver y escuchar también pues, las ponencias. También vamos a compartir todas las ponencias después de este evento, lo compartiremos, se está grabando y podréis verlo también en diferido. Quiero también hablar, antes de dar la palabra, enseñaros un vídeo de LAMP, hablar un poco de Mater, nada, unos segundos. Mater realmente tiene el propósito de facilitar e impulsar la innovación en arquitectura y en interiorismo, en la materialización de proyectos más sostenibles y saludables. Y nosotros lo hacemos de diferentes maneras. Lo hacemos desde la consultoría de materiales, asesoría y venta de materiales y también generando estos espacios de intercambio de conocimiento. Creemos que dar y propiciar estos espacios nos impulsan y facilitan la innovación en nuestro sector. Un momento que no pensaba leer, pero creo que es importante dar las gracias por estar aquí, a todos vosotros, a LAMP por patrocinar, a los ponentes Carmen Llinars, directora del Laboratorio de Neuroarquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia, a Juan Luis Higuera, investigador y jefe de proyectos en el Laboratorio de Neuroarquitectura también de la Universidad Politécnica de Valencia, a Clara Rius, arquitecta y fundadora del estudio EGED PSP, a la arquitecta Ana García, fundadora de un Neurona Lab, a Gemma Gilgado, especialista en teoría del color, y a Raquel Quevedo, directora de marketing de LAMP. Cada uno de ellos se presentará luego de una manera más extensa, pero muchísimas gracias por estar aquí, por confiar también en este formato de evento y por compartir con nosotros vuestro conocimiento. Para que sepáis y no os asustéis cuando suene la pantera rosa, ¿vale? Las ponencias tienen unos minutos determinados, entonces cuando ya se esté acercando al final de la ponencia, sonará la música de la pantera rosa. Entonces en ese momento pues ya sería el momento de redondear la última idea y pasaríamos al siguiente ponente. Todo esto para que luego nos dé un tiempo de preguntas, de preguntas interactivas que luego os enseñaremos, la mesa redonda. Y después,
los ponentes y ocho personas más serán el primer grupo que entra a la experiencia y los demás os invitaremos a subir al cóctel que tenemos preparado. Y así cada 15 minutos bajará un grupo acompañado de un compañero de Mater que se quedará con vosotros en la experiencia. A ver, yo como hoy no quiero que se me olvide ninguna cosa, vamos a empezar este espacio antes de las ponencias con un vídeo de nuestro patrocinador. Yo creo que aunque las cosas parezcan como evidentes, hay un patrocinador, una marca que organiza, unos ponentes que vienen, estoy convencida que este evento ha salido gracias al cariño, las ganas de mucha gente. Creo que tanto LAMP como Mater, como cada uno de los ponentes que viene hoy, está convencido de mejorar los espacios que habitamos. Entonces, quiero que, y vosotros estáis aquí también, creo, porque consideráis que es un tema muy importante. Todo el cariño que envuelve el pensar en el ser humano y hacer esos espacios mejores para vivir es esencial para innovar y para mejorar. Os dejo entonces con el primer vídeo de LAMP. Los espacios sin luz no existen. Y la luz sin las personas que los habitan tampoco. ¿Cuál es el propósito de LAMP? ¿Qué es la luz? Estas son las preguntas que nos hicimos. Decidimos crear las guías que nos recordaran cada día que las personas, el planeta y la innovación son nuestro motor. Sin olvidar jamás quiénes fuimos para entender quiénes queremos ser. Este es el LAMP de hoy. LAMP es una empresa de origen familiar con más de 50 años en la industria de la iluminación, una mentalidad industrial muy arraigada y trabajamos para ofrecer las mejores soluciones lumínicas a nuestros clientes. Tenemos una visión internacional, con una implantación industrial en Chile, Colombia y México, con oficinas comerciales en París y Dubái y con una red de partners en más de 70 países. Reconocemos el valor de la iluminación como un elemento fundamental para generar bienestar. La filosofía del diseño centrado en las personas se basa en pensar en las necesidades del usuario y sus deseos. Si hablamos, por ejemplo, de un espacio educativo, hablamos de una luz que cuida, una luz que mejora la experiencia de aprendizaje. Si hablamos de una oficina, pensamos más en una iluminación que promueva la colaboración, la creatividad. Pensar en la iluminación al servicio de los usuarios que habitan los espacios nos llevó a redefinir los segmentos de aplicación de LAMP. Un caso de éxito de producto personalizado para mí sería el edificio Oxeo. Teniendo el control de toda la cadena de valor, nos permite adaptar los productos a los proyectos. En LAMP, más que nunca, creemos en nuestro ADN industrial. En LAMP hemos apostado siempre por tener nuestra producción a nivel local en nuestra planta de Tarrasa, desde la asesoría lumínica al diseño, a la producción y a la distribución final del producto. Mantener los valores fundacionales creo que es la clave para la evolución de LAMP. Buenas tardes a todos, a los que estáis ahí en el pasillo, a los que estáis de pie. Muchísimas gracias a la organización por invitarnos, a Mater, a LAMP y por habernos esperado, porque este acontecimiento iba a ser antes y por los acontecimientos que han pasado en Valencia, que es de donde venimos, pues se ha retrasado. Así que muchísimas gracias. Bueno, nosotros venimos a contaros este tema de ciencia y arquitectura. En concreto, venimos a contaros qué hacemos en el Laboratorio de Neuroarquitectura de la UPV. Lo que vamos a hacer es contaros qué hacemos en el laboratorio,
qué es neuroarquitectura, qué herramientas utilizamos y vamos luego a centrarnos en algunos casos de estudio. Vamos a intentar hablar muy deprisa para que en la pantera rosa que has dicho que va a salir no nos coja, porque solemos extendernos. Bueno, para los que no nos conocéis, nosotros somos un centro de investigación ya consolidado, ya llevamos más de 20 años trabajando en esta línea. Fruto de ello tenemos numerosas aportaciones científicas, tanto en artículos, congresos, exposiciones, incluso, bueno, pues actualmente tenemos lo que es la presidencia del Chapter España del ANFA, que no sé si sabéis qué es la Asociación de la Neurociencia para la Arquitectura Americana. Bien, ¿qué hacemos nosotros? Analizamos esta relación entre entorno y ser humano. ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente nos dedicamos a medir, analizar cada uno de los componentes del entorno, por ejemplo, cómo la vegetación puede influir en el bienestar de las personas, cómo el color, cómo la geometría, las formas, cómo influyen en la atención, en la memoria, en la creatividad, en la productividad de un trabajador. ¿Y cómo lo hacemos? Aplicando el método científico. Las herramientas que utilizamos prácticamente son, por una parte, cogemos todas las que vienen de la psicología tradicional, que esas son preguntar directamente al usuario, preguntar a través de entrevistas o a través de cuestionario. Estas herramientas nos dan muchísima información. El problema es que tienen limitaciones y es que nos dan la información más consciente o voluntaria del sujeto. Eso significa que el usuario, si quisiera, podría sesgar la respuesta. Por ejemplo, pensar un cuestionario que se le pasa a un trabajador y se le pide que hable sobre su oficina. Pues si es el jefe el que le ha pasado el cuestionario, evidentemente no dirá lo que realmente siente. Es por eso, y pensando que hay un porcentaje de los pensamientos, emociones de aprendizaje que se producen a un nivel más inconsciente, por el que necesitamos recurrir a herramientas que ya no son estas, que proceden de la neurociencia y que precisamente lo que nos permiten es recoger esa parte no consciente o no voluntaria, es cómo responde fisiológicamente tu cuerpo. Son las herramientas que ahora Juan Luis va a ir detallando, pero básicamente lo que hacemos es a través del electroencefalograma, a través del electrocardiograma, miramos cómo suda la piel, miramos en qué te estás fijando, miramos las expresiones faciales, recogemos esa respuesta involuntaria. Bueno, pues eso es neuroarquitectura. Y definimos qué es neuroarquitectura porque existe bastante confusión con ese término. Neuroarquitectura es esa disciplina científica que analiza la respuesta del ser humano ante los espacios arquitectónicos y urbanos, pero utilizando herramientas que proceden de la neurociencia. Es decir, estas herramientas que lo que permiten es recoger esa parte inconsciente o involuntaria del sujeto. Pasamos a ver las herramientas y luego vemos casos de estudio. Bueno, yo no puedo garantizar que no vaya a salir la pantera rosa. La disciplina científica de la neuroarquitectura da un paso adelante con respecto a la psicología ambiental, ¿no? Porque si hacemos solamente medición por cuestionario no sería neuroarquitectura. Necesitamos medir el sistema nervioso. ¿Cómo lo hacemos? Con herramientas de registro neurofisiológico. Estas tienen muchas ventajas, pero fundamentalmente dos. La primera, que son objetivas. Es decir, la persona generalmente no interfiere en esa respuesta. Es muy raro que sepáis controlar vuestro córtex. Quizás lo que sentís, pero no vuestro córtex. También que son continuas, es decir, ocurren mediciones a tiempo real, de manera continua. De cada segundo no tenemos un dato, tenemos cientos, tenemos miles. De forma que lo que hacemos es registrar el sistema nervioso. El sistema nervioso es muy amplio, es vasto, es súper complejo. Los seres humanos, cuando nos enfrentamos a cosas tan complejas, lo que hacemos, bueno, primero nos asustamos, ¿no? Y luego ya decidimos clasificarlos. La clasificación del sistema nervioso, yo creo que no merece la pena quizás que nos centremos en esto, pero sí en que cada trocito de ese sistema nervioso se ha clasificado, se ha separado del resto porque tiene una respuesta diferente. Y como tiene una respuesta diferente, hay dispositivos diferentes que se encargan de medirlo. Por ejemplo, el eye tracking. El eye tracking es el registro de donde se fija la mirada. Eso importa, ¿verdad? Porque ahora me estáis mirando a mí o estáis mirando el PowerPoint, como si fuesen los estudiantes. Eso nos dice mucho sobre qué nos fijamos porque implica lo que nos está generando atención y lo que luego nos puede modificar, ¿no? La conducta. ¿Cómo se hace esto con humanos? Sin tener que preguntar. Normalmente con imágenes de los ojos a través de los cuales se fija donde nos estamos fijando la mirada. Los dispositivos son de este tipo, de formato barra o de formato gafa. Lo de formato barra nos permiten experiencias para ver qué parte de una pantalla estamos mirando, una superficie pues, fija. Pero lo de formato gafa nos permiten estudios de campo más complejos. Independientemente del dispositivo que utilicemos, se suele expresar gráficamente de esta forma. Lo que veis a la izquierda es la ruta sacádica, es decir, dónde habéis ido mirando
en cada momento de tiempo. Dónde miras primero, dónde miras después. Lo que salen son una serie de circulitos con numeritos. No lo veis, os tenéis que fiar de mí, como con otras cosas hoy, pero son una serie de numeritos que van marcando dónde has ido mirando. Y lo que veis a la derecha son los mapas de calor. Eso nos indica las zonas que han recibido más atención durante más tiempo. Más registro neurofisiológico. Por cierto, eso se puede hacer en imagen estática, pero también en vídeo. De hecho, lo que aparecerá en pantalla es un estudio que hicimos en el laboratorio para la DGT, para la Dirección General de Tráfico, sobre la influencia que tenían los anuncios en la conducta luego. Voy a pasar del final porque es un poquito duro. Otro registro fisiológico, el facial coding. Ese es el registro de vuestras expresiones faciales. Ahora mismo tenéis ciertas expresiones faciales. ¿Cómo podemos medir eso sin tener que hacerlo porque yo me fijo en vuestras caras? Bueno, a través de una cámara que registra determinados puntos de la cara, luego un software lo que hace es no solamente identificar los puntos, sino cómo se mueven. Determinados grupos de movimientos son los que se llaman las unidades de acción. Una unidad de acción no tiene por qué significar nada. Que levanten las cejas, bueno, nada. Pero cuando se agrupan determinadas unidades de acción, son lo que generan en nuestras caras las emociones. Esto es algo que se puede hacer en imagen física, o sea, una imagen quieta, pero también en vídeo, que sería lo ideal. El software, no sé si lo habéis visto, primero identifica la malla de la calle, a partir de ahí determinados puntos y cómo se mueven. Es algo que ocurre además a tiempo real. Una medida muy poco invasiva, porque solo necesitas una cámara. Quizás estáis pensando, yo normalmente no pongo tantas muecas, claro que no las ponéis, ¿no? Si no eres Jim Carrey no haces eso. Pero los espacios nos afectan también a nivel de nuestras expresiones faciales. Yo lo recuerdo porque acaba de ocurrir. La primera vez que entras en un hotel que no has reservado tú, ahí cuando abres la habitación pones una cara, ¿no? De, esto no es lo que me esperaba. O en mi caso, de, qué bien, qué buen hotel. Electroencefalograma, el registro de fluctuaciones de voltaje derivadas del flujo iónico entre neuronas del cerebro. Los dispositivos son de este tipo, seguro que lo habéis visto, ¿no? Son muy complejos y diferentes entre sí, pero tienen algo en común, y es que se colocan sobre el cuero cabelludo. De hecho, la respuesta que registran fundamentalmente de las zonas más corticales, más superficiales del cerebro. Cuando hacemos investigación, generalmente recurrimos a dispositivos más parecidos de la derecha porque son más portables, son menos invasivos, y nos permiten incluso experiencias de campo como esta, que también fue un estudio para la Dirección General de Tráfico. El análisis de esto es muy complejo, no es tan fácil como ponerlo y darle un botón, pero nos da muchísima información sobre los estados cognitivos emocionales de las personas. Variabilidad de ritmo cardíaco, cómo late el corazón. Como late también no solamente es porque estés desarrollando una actividad física, sino también una actividad emocional. Somos seres emocionales, siempre nos sentimos de alguna manera. Lo que se suele medir es la actividad cardíaca, eléctrica, pero sobre todo el tiempo entre latidos del corazón, porque a partir de ahí, haciendo análisis de frecuencia, podemos determinar también determinadas condiciones emocionales. Son dispositivos de este tipo, generalmente nosotros utilizamos como lo de la izquierda, con varios electrodos en la caja torácica. Otro, la respuesta electrodérmica, cómo sudamos. Cómo sudamos depende también de cómo nos sentimos, no solamente de que haga calor, porque me puse el cuello alto y es verdad, Mari Carmen, que me pasé. No hace tanto frío. Pero las emociones influyen también en cómo nos sentimos, en cómo sudamos. De hecho, ahora luego veremos un ejemplo. Se suele medir en la mano, porque es donde tenemos más respuestas de este tipo. De hecho, el pasadiapositiva se lo estoy dejando el siguiente, bueno, ¿sabes? Esto que veis en pantalla es un mapa emocional, el primero que se hizo a nivel internacional, utilizando la realidad virtual de la que luego hablamos. Son 3 salas, son muy sencillitas. Veréis, la primera pone sala neutra, ¿verdad? Siguiente, estresante y relajante. Eso es lo que tratábamos. En ciencia a veces nos portamos mal y tratamos de estresar a las personas, pero bueno, luego también de relajar. Eran 3 salas hechas pues a mala idea, pero porque lo que queríamos comprobar es, ¿se puede cartografiar esas emociones en el espacio? Es muy complicado de hacer, pero de entender pues fácil. Más rojo, más estrés. La sala estresante, veis que está más roja, y la sala relajante está más azul. ¿Veis algo raro en la estresante, por cierto? ¿Veis una zona que aparece azul? ¿Sabéis lo que había ahí? Había un lucernario. Era una trampa, lo hicimos porque entonces éramos más jóvenes y locos y decimos, ¿y si ponemos aquí tal? Y pusimos un lucernario.
Lo interesante de eso no es solamente el poder que tenía ese trocito de cielo en aquella cochambre de habitación para relajarte, sino que luego, en la encuesta, las personas no recordaban haber visto un lucernario. Parece magia, ¿verdad? ¿Dónde hacemos esto? En entorno físico suele ser lo ideal en algunas situaciones. Entorno físico en el que estamos ahora. Entorno físico, multisensorial, continuo. De ahí viene una de las definiciones que más me gustan de arquitectura, que dicen que es un continuo multisensorial. Es tan continuo que provoca determinados problemas, porque cuando estamos en laboratorio nos gustan que las cosas salgan como nosotros decidimos. Eso con el entorno físico es muy complicado. Para eso recurrimos a realidad virtual, a simulaciones ambientales. Porque la realidad virtual es solamente una forma de simular ambiente. Hay más. La realidad virtual lo que pasa es que sí que hemos encontrado que nos hace sentir de manera muy parecida a como nos hacen sentir los espacios físicos. Luego lo veremos. Lo clave en la realidad virtual es la inmersión. La inmersión es la capacidad que tiene ese software, con ese setup en concreto, de introducirnos en un mundo virtual y quitarnos del mundo físico en el que estamos. Antes utilizábamos dispositivos semi-inmersivos, que como el nombre dice, no nos terminaban de meter en el mundo virtual. Ahora utilizamos dispositivos inmersivos, que sí que consiguen aislarnos en mucha mayor medida, y lo que es más importante es que esos dispositivos cada año se superan en capacidades. Hoy, de hecho, son mucho más livianos que lo que aparece en pantalla, y el grado de semejanza entre lo que ocurre en este mundo virtual y el mundo físico es tremendo. ¿Qué podemos hacer con esto? Porque no solamente significa que podamos hacer modificaciones de un espacio que ya existe y comprobar qué tal funciona, sino incluso comprobar cómo nos sentiríamos en espacios que aún no existen. Con esto, mirad, este fue un estudio de aulas que luego Mari Carmen comentará brevemente, pero es un gemelo digital de que un aula real de Valencia. Podemos modificar la iluminación sin tener que cambiar las bombillas, podemos cambiar el color sin tener que pintar, podemos cambiar la geometría sin tener que hacer obras. Por ejemplo, el aula se ha estrechado, pero ¿y si bajamos el techo, qué tal? ¿Y si lo volvemos a bajar? Todo esto, todas las veces que queramos. De hecho, probamos más de 400 opciones de diseño, algo que sería inviable en el mundo físico. Bien, pues vamos a ver ahora estas herramientas, cómo se pueden llegar a utilizar para medir cómo nos sentimos en diferentes tipos de espacios. No, esto sí. Vale, pues bueno, a lo largo de estos 20 años que ya llevamos trabajando en esta línea, que parece poco, lo que hemos aplicado estas herramientas, imaginaros, a ámbitos muy distintos. Aunque las herramientas son las mismas, luego como cada espacio tiene un objetivo diferente, hace que cada estudio sea completamente personalizado. Pensar, por ejemplo, un estudio que se realiza para el ámbito sanitario, lo que buscará será reducir el estrés, reducir la ansiedad, acelerar el proceso de recuperación de los pacientes. Sin embargo, si te vas al ámbito educativo, irás a funciones cognitivas, la atención, la memoria. Si te vas a un ámbito comercial, irás a potenciar la intención de compra. Luego, cada estudio tiene un objetivo completamente diferente y eso es lo que hace que al final el proceso lo tengas que plantear para cada estudio. Vamos a ver muy por encima y de forma muy rápida algunos de los estudios que hemos hecho. Por ejemplo, ámbito inmobiliario, aplicamos la técnica que habéis visto con Juan Luis del eye tracking para este objetivo. ¿En qué se fijan los compradores al visualizar un plano? Estos son algunos de los resultados. Como veis, es un mapa de calor que es muy fácil de interpretar. Como decía Juan Luis, las zonas rojas lo que me está diciendo son esa parte de las estancias en los que los participantes han fijado la atención. Y luego nos dan las rutas sacádicas. Cada puntito, lo que veis es un seguimiento, es decir, que vais viendo que va con puntos 1, 2, 3, 4, vais viendo todo el seguimiento ocular. Cada color es un participante. Fijaros que al final lo que estas gráficas lo que nos dan de alguna forma nos permiten ir separando por segmentos de población. Aquí lo tenéis por hombres y mujeres, pero lo podemos hacer por diferentes tramos de edad, lo podemos hacer por personas con una formación o con otra. Fijaros aquí entre hombres y mujeres las diferencias. Las mujeres en general, en todos los estudios de eye tracking que hemos hecho, somos capaces de ver en el mismo tiempo, somos capaces de tener más fijaciones, es decir, que vemos más cosas, vemos más rápido. Y luego fijaros entre hombres y mujeres, mirad por ejemplo la entrada a la vivienda que no ha sido visualizada por las mujeres. Otro estudio en el ámbito sanitario. Aquí lo que hicimos fue aplicar las herramientas que veis ahí, el electroencefalograma, electrocardiograma y luego la parte de sudoración de la piel para analizar este espacio. Este espacio es una sala de espera de urgencias de pediatría de un hospital de Valencia, del Hospital General. Objetivo, reducir el nivel de estrés de los padres que acompañan a los niños a ese servicio de urgencias. ¿Qué es lo que hicimos? Probamos, en primer lugar, introducir estimulación visual.
Hay mucha evidencia científica de que las imágenes, de que la vegetación real e incluso las imágenes de vegetación son capaces de reducir de manera significativa los niveles de estrés. Pues bueno, eso fue lo que hicimos, meter imágenes de ese tipo y probar también introduciendo, ya que estábamos en pediatría, imágenes infantiles. Pero además decidimos introducir otro tipo de estimulación, olfativa y auditiva. La olfativa lo hicimos con aroma a lavanda. Hay varios artículos que hablan de que tanto la lavanda como la vainilla son capaces de reducir esos niveles de ansiedad. Y por otra parte, a través de estimulación auditiva. En este caso era una obra coral concreta que encontramos también en un paper pues que generaba ese efecto en la ansiedad. ¿Qué creéis que es más potente, la parte visual o la parte olfativa y auditiva? Un paquete, la visual, otro paquete, el olfativo y auditivo. Resultados. Lo que tenéis en la parte de arriba es el nivel de estrés medido por cuestionario, es decir, la parte psicológica. En la parte de abajo, nivel de estrés por EEG, fisiológica, respuesta involuntaria del sujeto. La barra gris corresponde al nivel de estrés, es decir, el más alto. Es la sala sin ningún tipo de estimulación, la que era la inicial. ¿Qué es lo que vemos con la barra verde, que es la estimulación visual? Lo que vemos es que hay una reducción significativa del nivel de estrés, tanto en la parte psicológica como en la fisiológica en EEG. Cuando metemos el paquete auditivo-olfativo, resulta que ese efecto todavía es más potente. Y fijaros el efecto tan potente, cómo se genera ahí un efecto sinérgico cuando metemos la combinación de los tres. Luego, si queremos actuar en un espacio y lo que queremos es reducir esos niveles de estrés, pensemos no solo en un estímulo visual, sino que pensemos incidir en los diferentes sentidos. Otro estudio en el ámbito urbano, mismas herramientas, con otro objetivo, cómo mejorar la sensación de seguridad percibida de los peatones cuando van a cruzar una calle. Este estudio fue financiado por la Dirección General de Tráfico. Fijaros ya qué diferencia de objetivos del estudio anterior, que lo que vamos es al estrés, aquí es seguridad percibida. El estudio, por tanto, el protocolo experimental que llevamos en laboratorio es completamente diferente. Probamos estos elementos. Por una parte, cómo incide la vegetación cuando vamos a cruzar una calle, positiva o negativamente. ¿Qué creéis, positiva o negativamente? Cuando vas a cruzar, negativamente. Negativamente. La anchura de la acera en proporción a lo que son los carriles de tráfico y, por otra parte, la iluminación artificial cuando estamos hablando de que vas a hacer el cruce por la noche. Cogimos un determinado cruce y sobre él se van probando muchas variantes, muchísimas. Estos estudios que parecen que son muy rápidos, este estudio en concreto, con este estuvimos año y medio, probando diferentes variantes. Y al final a lo que vas es a conseguir pautas de diseño concretas. Por ejemplo, con el tema de la iluminación, tuvimos un resultado muy bonito, muy interesante. Lo que vimos es que cuando la iluminación que se utiliza es más cálida, es decir, una temperatura del color de la iluminación más baja, resulta que afecta muy negativamente a los mayores, a las personas mayores de 65 años. Les genera muchísima más inseguridad, pero es que además fisiológicamente responden con un pico de estrés. ¿Por qué? Pues parece que tienen el cristalino más envejecido y eso todavía genera ese efecto. Otro ámbito, el educativo, mismas herramientas y un objetivo completamente diferente. ¿Cómo mejoramos las funciones cognitivas de los alumnos, la atención y la memoria? A través del diseño del aula, a través de los colores, a través de la forma del aula, a través de la iluminación. Para atender a este objetivo se tiene que ir de forma distinta al estrés, de forma distinta a la seguridad percibida. Pruebas de atención y memoria. ¿De dónde las cogemos? De la psicología. La psicología tiene pruebas validadas para llevar a cabo luego la parte experimental. Por ejemplo, en este caso, la prueba de atención es que al sujeto le poníamos unos cascos y le decíamos, estate atento a un determinado estímulo y cuando lo escuches, dale al clic del ratón. Al mismo tiempo hay distractores. Con eso vamos anotando los aciertos de la prueba de atención y los errores. Prueba de memoria, también una prueba validada que aparecen 3 listas de palabras, pero el test original tiene 15. Son palabras familiares que el sujeto con unos cascos va escuchando y luego al acabar la prueba los tiene que replicar. Es la memoria a corto plazo. Al mismo tiempo se le está registrando a nivel neurofisiológico. ¿Qué es lo que actuamos? En el aula que habéis visto antes es una aula virtual, súper importante. Cuando trabajamos con realidad virtual, lo primero que hacemos es validar el espacio. Con eso lo que hacemos es, cogemos un espacio virtual que es réplica de un espacio físico. Y entonces lo que hacemos es pasar primero toda la experimentación, y con esto pasamos varios meses, pasamos toda la experimentación en real y en virtual.
las pruebas psicológicas que habéis visto de atención y memoria y las pruebas fisiológicas. Y cuando vemos que efectivamente se está respondiendo igual en ese espacio virtual con respecto al físico, ese espacio virtual ya está validado. Para nosotros ya queda validado y a partir de ahí es cuando planteamos todas las variantes. Variantes en tonos, en variantes en saturación, en altura del techo, en la anchura del aula, en iluminancia, en temperatura del color de la iluminación. Rápidamente, algunos de los resultados que obtuvimos en este proyecto. Ese proyecto fue financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y fueron 3 años de proyecto. Encima nos pilló la pandemia por en medio. Pero para que os hagáis una idea, mirad desde los resultados de arriba. La altura del techo. Cuando la altura del techo es más baja, es cuando vimos resultados significativamente mejores en la prueba de atención y además una respuesta fisiológica más fuerte, tanto en HRV, que es corazón, como EEG, que es cabeza, como EDA, que es sudoración. En el caso de la anchura del aula, cuando es más estrecha, mejores resultados en atención y memoria y mayor activación fisiológica. Luego resulta que parece que el rendimiento es mejor en esos espacios más pequeños. Si nos vamos al color, los colores fríos son los que consiguen los mejores resultados de atención y memoria. Si nos vamos a la saturación, es la baja saturación la que consigue mejores resultados de memoria. En iluminancia, una iluminancia más baja, probamos los 100 luxes, tenía mejores resultados en memoria. Sin embargo, una más alta, los 500 luxes, mejores resultados en atención. Y la temperatura del color de la iluminación, como el color, cuanto más alta, más fría, mejores resultados de la prueba de atención y memoria. Con esto hay mucha literatura científica que lo que dice es que cuando las pruebas son complejas, cuando se van a realizar pruebas complejas, es mejor los colores fríos y la temperatura del color más fría que los cálidos. Todo esto son pautas de diseño, es decir, con la neuroarquitectura, lo que llamamos neuroarquitectura experimental, lo que hacemos en el laboratorio, lo que conseguimos son pautas de diseño concretas. ¿Dónde se pueden consultar? En las revistas científicas. Estas son las publicaciones, las portadas de algunas de las publicaciones en las que nosotros hemos publicado. Quiero decir que a eso se puede recurrir en el momento en el que uno vaya a intervenir en un espacio. Luego, a través de lo que hacemos en el laboratorio, conseguimos 2 cosas. Una, obtener esas pautas de diseño, lo que habéis visto. 2, podemos evaluar espacios. Podemos evaluar un espacio desde un punto de vista cognitivo y emocional. Evaluar un espacio que ya exista, que ya esté construido, o un espacio que esté en proyecto, en fase de proyecto. Y eso es con lo que vamos a terminar. Este es este proyecto que hemos hecho durante este último año. Neuroindustrial es un proyecto que está financiado por la Generalitat Valenciana y en el que lo que hemos analizado es la respuesta cognitiva y emocional de los usuarios en la construcción industrializada. Y para eso, bueno, pues hemos colaborado pues, con estas empresas que veis aquí. Bien, no sé si conocéis NIU. NIU es un proyecto de Fran Silvestre Arquitectos, está en Valencia, en Campo Olivar. Es una urbanización que es de construcción industrializada, pero es un showroom. Es como un catálogo, tiene 8 viviendas construidas, totalmente equipadas, en las que los usuarios pues, lo que hacen es eligen de ahí distribuciones, acabados, etc. Bueno, pues nos dejaron entrar en una de esas viviendas, en esta en concreto, y hicimos mediciones experimentales tanto en horario diurno como nocturno. Entonces, bueno, aquí tenemos un vídeo que antes de que suene la pantera rosa lo vamos a pasar. No sé si habrá que... Parte del inicio del proceso experimental en el que se le han tapado los ojos, no porque fuese a ocurrir nada extraño, sino porque se le iban a colocar antes de empezar la experiencia de habitar la casa una serie de los registros neurofisiológicos. Cuando llega el usuario no lo trae de su casa, se lo tienes que poner. Una vez que se lo pones, cuando ya empezábamos a registrar, así que volvemos fuera y siguiendo una metodología que hemos ido desarrollando con los años y vamos viniendo cada uno de esos espacios. Yo te voy a avisar y comenzaremos la valoración. Ahora ya sí fue cuando empezó el experimento. Además, lo de poner un electroencefalograma no es tan rápido, que hay de pasada, pero podemos estar 15-20 minutos entre una cosa y otra. Así que son experimentos largos de hacer, un poco pesados. Fijaros que lo que queríamos era recoger también el efecto wow de lo que era la urbanización. Si no tenía el registro, no tenía todo el equipo puesto, lo hubiéramos perdido.
veis que se va complementando la parte fisiológica con la parte de cuestionario. Se van haciendo las dos. Que utilicemos los registros neurofisiológicos no quiere decir que ya no utilicemos cuestionarios. Lo utilizamos también porque en determinadas circunstancias nos ofrecen información muy válida, solo que no nos quedamos ahí. Y vamos a salir al exterior. Sí, yo creo que podríamos pasarlo, ¿no? Porque ahora lo que se ve es una parte muy parecida, pero de noche, que las imágenes son bonitas. No significa que la persona pasara tantas horas allí, sino que había unas personas que lo pasaban de día y otras personas de noche, porque comprobamos las dos circunstancias, la de habitar la casa diurna y la misma casa, pero en periodo nocturno. Bien, ¿qué obtuvimos de aquí? Pues muchísima información, porque con la metodología que tenemos ahora, que hemos ido desarrollando, sostiene muchísima información. Lo que veis en pantalla es solamente un resumen de ello, pero por verlo, veréis que aparecen algunas métricas que son de carácter psicológico, con cuestionario, y otras métricas que son de carácter neurofisiológico, con las herramientas que hemos utilizado. Pero también introducimos algunas cuestiones cualitativas para que nos den aspecto de mejora directamente los usuarios. Luego, por correlaciones y algo un poquito más complejo, sí que podemos sacar todavía más. Esto que aparece en pantalla es un zoom a la parte psicológica. Solamente un resumen, insisto, ¿no? Porque de la parte psicológica tenemos aspectos de diseño, por ejemplo, la forma, las ventanas, los colores, las vistas, todo eso se evaluaba, eran más de 30 aspectos. De los parámetros perceptivos, que era pues si tú percibes la vivienda como familiar, como lujosa, también más de 30 aspectos. Modelos emocionales, psicológicos reconocidos son los que utilizamos para medir la pura parte emocional y también tenemos unas métricas propias de bienestar por cuestionario. Luego, si veremos ahora, esto es la parte neurofisiológica, que se ve muy sencilla, pero es porque realmente de la parte neurofisiológica normalmente trabajamos con alrededor de 500 métricas. La gran mayoría de ellas, que se han ido elaborando, lo conseguí, pero ya estamos acabando, así que perfecto. No me podía ir sin que esto ocurriese. Me podría marcar un bailecito. Bueno, no lo voy a hacer, por vosotros. Más de 500 métricas neurofisiológicas. Lo que aparece aquí es que son muy complejas de entender, pero podemos llegar incluso a ponerlas con mapas emocionales como el anterior. Así que se hace mucho más fácil de entender y, por tanto, útil para el nivel de diseño. Bueno, ya para terminar, en este estudio luego lo que hicimos también es todo el mismo trabajo en virtual, es decir, que luego hicimos la misma experimentación con potenciales compradores, que eso además fue lo que más nos costó en este tipo de trabajos, lo que más cuesta a nivel de dinero es conseguir muestra. En este caso la muestra eran potenciales compradores que pudieran comprar esa vivienda con esos precios. Bueno, pues luego vinieron y hicieron la experimentación en laboratorio para comprobar que efectivamente lo que es la respuesta en laboratorio y en espacio real coincidía, y los resultados así salen. Y con esto ya queríamos acabar simplemente insistiendo que las emociones hoy en día a nivel científico se pueden medir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen y Juan Luis. Gracias por haber respetado los minutos, un poquito más, pero yo creo que agradecemos que hayáis explicado tantas cosas. Bueno, y ahora nosotros hemos pensado, las siguientes ponencias serán como de diferentes escalas. Ana García hablará de un proyecto más a nivel de urbanismo, luego Clara Ríos hablará de un proyecto de edificación, un proyecto de arquitectura, y luego Gemma ya, ¿no?, del detalle, ¿no?, del color. Entonces, os dejo con Ana García. Gracias, Natalia. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Gracias a los organizadores. Estoy un poco afónica y como esto también va de emociones, es un tema emocional de estas semanas, así que bueno, trataré de hablar lo mejor que pueda. Y gracias también sobre todo a Juan Luis y a Carmen porque como han hecho una presentación tan extensa de tantísimo contenido en un tiempo muy acotado, gracias a eso yo creo que igual consigo clavar mi tiempo. Y bueno, pues precisamente como se explicaba Natalia, cuando empezamos a preparar la charla surgió la propuesta, yo le dije que en esta ocasión prefería explicar un proyecto, un estudio de neuroarquitectura en espacio urbano, porque también me parece bastante novedoso. Y lo que os voy a explicar es el proyecto Emotional Cities,
que se está llevando a cabo con fondos europeos y que la parte de neurocientíficos la están llevando a cabo desde Barcelona, la empresa StarLab, que trabaja con unos dispositivos muy similares a los que acabamos de ver y que estamos trabajando con ellos en la universidad y tratando en la Escuela LCI de Barcelona y tratando de hacer algún estudio piloto también con ellos en la propia escuela. Y bueno, este estudio, entre sus objetivos, tiene la intención de proporcionar esa evidencia científica también, como nos acaban de explicar, sobre cómo realmente nos afecta el entorno urbano a nivel del usuario, de la experiencia del usuario, para poder mejorar las ciudades en las que vivimos. Y además está basado en un enfoque de estudiar tanto desde la perspectiva del género como de los grupos vulnerables. Y estos grupos vulnerables suelen ser la gente mayor, que muchas veces queda olvidada de los estudios de ciencia en general y que también nos acaban de decir que es tan importante analizar cómo su comportamiento, que a veces es un poco diferente del de otras franjas de población. Y evidentemente también perspectiva de género, cultural, social. Os vengo a hablar de la ciudad de Lisboa, que como todos conoceréis es una ciudad muy compleja a nivel de tramas urbanas. En realidad es como una amalgama de diferentes núcleos. Además tiene una topografía también bastante complicada y se ha medido esa experiencia de usuario marcando unos itinerarios por diferentes barrios de la ciudad. Entonces, para mí, ¿qué es lo más interesante de este espacio? Además, veo que hay muchas personas en el público con las que hemos coincidido en esa parte de la arquitectura saludable, que es la que mide muchas veces el ambiente, pero no siempre analiza al usuario. Y en neuroarquitectura nos encontramos muchas veces un poco con lo contrario, que medimos mucho al usuario, pero nos olvidamos de esos factores ambientales que también nos están afectando. Y a mí lo más fascinante de este estudio me parece que por primera vez, desde mi conocimiento, se están mezclando esos datos de la medición ambiental y la medición de usuarios en el espacio urbano. ¿Y qué es lo que medimos ambientalmente? Pues parámetros como la calidad del aire, importantísimo, siempre está, el nivel de ruido, la temperatura, isla de calor, luego también la incidencia del viento. Este es muy curioso, este dato, la porción de esfera celeste, y yo os aseguro que he vivido mucho tiempo en el Born y ahora estoy en Poblenou y corroboro que incide mucho en tus sensaciones si sales de casa, sobre todo ahora en invierno, y puedes ver el cielo y además si te toca directamente el sol, pues la sensación es muy diferente, ¿no? Luego el factor de armonía, esto tiene que ver con la composición de las fachadas de los edificios, y el nivel de masificación, tanto del tejido urbano como de la cantidad de gente que hay en las calles en el momento del estudio. Bueno, los dispositivos, lo paso muy por encima, en este caso se está haciendo la frecuencia cardíaca, la respuesta galvánica de la piel, la sudoración y en algunos usuarios el traqueo ocular y a veces también la expresión facial, depende de si llevan gafas o no, ahora os lo explicaré. Bueno, aquí hay un... ¿Ha pasado algo? Medición de usuario, el parámetro neurológico. Esto es lo que utiliza StarLab, que es el gorro Enovio, y también, como los que hemos visto antes, son muy poco invasivos. Y la gran novedad de estos gorros es que tienen esta plaqueta aquí detrás que nos permite que sean portátiles, en lugar de tener que estar siempre enchufados a los ordenadores, y procesan datos a tiempo real. Entonces, bueno, esto sobre el Enovio, qué es lo que hace, creo que os lo han explicado súper bien. Y yo he incluido este esquema para que veáis un poco cómo funciona, ¿no? Lo que nos acaban de explicar, que todos esos datos se procesan y se convierten. No es que de repente podamos con el gorro adivinar nuestro estado emocional, sino que hay mucho trabajo para llegar a traducirlo a esos estados emocionales. Y aquí viene un momento que quiero hacer una reflexión, que cuando yo empecé a interesarme en todo el mundo de la neuroarquitectura, tuve un momento de frustración, porque me di cuenta que la mayoría de estudios, como acabamos de ver, eran en entornos delimitados del laboratorio, y yo lo que quería era medir el espacio real. Pero bueno, tiene su sentido y es porque lo que nos acaban de decir, ¿no? También que al final se produce un match bastante aceptable entre el espacio real y el virtual según que quieras estudiar. En un aula, evidentemente, pero bueno, para mí el objetivo es que lleguemos algún día a medir el espacio, pues por ejemplo, en estos lugares. Yo creo que de momento no hay realidad virtual que se asemeje a las termas de Valls o a Santa María, ¿no? Pero estamos ahí y lo que me parece súper interesante de este estudio es que se ha hecho tanto en el laboratorio
como en el espacio real. En el laboratorio, ¿cómo se hace? Pues se graba la experiencia de todo el itinerario que se marca previamente por la ciudad y luego se reproduce con modelos, como hemos dicho, de realidad virtual. Y ahí lo que hacen es la grabación. A la grabación de la experiencia visual le añaden el sonido, luego las gafas de realidad virtual, la medición EEG se hace en el laboratorio y una prueba de itinerario que me parece muy curiosa porque pone de manifiesto una cosa muy interesante que no nos da tiempo ya a explicaros, pero que cuando hay un deterioro cognitivo, una de las cosas que suele alertar más, uno de los factores que suele advertirnos es la desorientación en el espacio, porque tiene mucho que ver con el hipocampo, que es responsable, entre otras cosas, de la memoria. Y lo que ocurre que lo que hacen en el laboratorio es marcan un itinerario, ¿no? Con las gafas virtuales, lo realizas y tienes que volver al punto de origen. Y se ha observado que en la población vulnerable con cierto deterioro cognitivo hay como hasta 3 veces más rango de error entre el punto de origen y el que tú crees que es el mismo cuando vuelves. Y bueno, en el exterior la grabación, lo novedoso es que se incorpora todos esos datos también ambientales a tiempo real y la medición también se hace in situ. Esto sería la experiencia del laboratorio, más o menos, ¿no? Simulándola. Y estas son las fotos de Lisboa y os puede parecer un poco aparatoso, pero es muy revolucionario que con casi una mochila podamos estar midiendo estos espacios neurofisiológicos y a la vez también ambientales. Y bueno, los resultados se publican en marzo del 2025, ya falta poco, llevan más de 2 años también con este proyecto, estaré encantada de explicarlos. Pero, bueno, esto sí que es muy importante. ¿Qué se va a conseguir con todo esto? Pues lo que estábamos diciendo, ¿no? Crear esa infraestructura de un montón de datos. Es muy importante poder objetivar hoy los datos para que tú tengas el mapa de Lisboa, en este caso, y puedas tanto aislar datos de polución, de ruido, de densidad urbana, con el comportamiento, la respuesta cognitiva y emocional. Y de esa manera puedes correlacionar datos de donde hay más contaminación, quizá es donde la gente se siente más desorientada, ¿no? Y esas cosas es lo que nos está dando pues, toda esa evidencia a partir de la cual los urbanistas, arquitectos, diseñadores puedan diseñar y mejorar nuestras ciudades. Y entonces podrás mapear todos esos datos con la ciudad de Lisboa. Lo que os decía, todavía no han salido publicados los resultados, pero sí que os quería hacer hincapié, aquí tenéis algunos de los que se empiezan a ver, perdonad por la presentación porque se ha descuajeringado un poco con el PowerPoint, con el tipografía, pero se puede leer, creo. Y uno que a mí me parece muy relevante, el que quería hacer hincapié, es que, por ejemplo, es evidente, muchas de estas cosas ya las podemos intuir, ¿no? Desde la experiencia, pero hay una que dice que el exceso de estímulos pone al cerebro en estado de excitación, de alerta. Se ha comprobado que hay muchas más áreas neuronales que están implicadas en captar toda la atención y resolver el itinerario que me han marcado, ¿no? Y este dato que es tan evidente, se ha visto que traducido a las emociones era valorado negativamente por la gente mayor porque induce a esa desorientación o confusión en el espacio, y sin embargo ha sido valorado muy positivamente por la gente más joven. Y esto nos parece interesante porque podría tener como una respuesta evolutiva, lo llamamos también comportamiento exploratorio, y es que cuando eres joven tienes quizá esa curiosidad, ¿no? que caminas, perdón, voy a beber un poquito y ya acabo. Además, pues que me parecía muy interesante eso, ¿no? Que cuando eres más joven seguramente caminas por esa ciudad, ese barrio de la Alfama en Lisboa y quizá ves mucho más positivo o encuentras más estímulo desde el placer a no saber qué hay detrás de un cuebre de una calle, detrás de una fachada descolchada, cruzarte con mucha gente a la vez, ¿no? Es una serie de estímulos que quizá los valoras más positivamente que cuando eres más mayor. Y bueno, pues estos son los datos que tendremos publicados en breve y para acabar sí que os querría decir que estáis muchos alumnos aquí que habéis venido súper interesados a profundizar un poquito más en de qué va esto de la neuroarquitectura. Tenéis todo el listado de revistas que os ha presentado Carmen y creo que nosotros desde la escuela también nos vamos pasando muchas veces papers y bibliografía que se nos va ocurriendo, pero es muy difícil para arquitectos y diseñadores daros un libro que sea
agradable de consultar y que sea aplicable sobre todo, ¿no? Entonces yo os llevaría un poco al principio, por lo menos a mi principio, de cuando me empecé a interesar por todo esto, y fue con Atmósferas de Peter Zumthor, y creo que os animo totalmente a leerlo a los alumnos, para que no dejemos, está muy bien la evidencia científica, pero que no dejemos de experimentar la arquitectura desde el propio cuerpo, desde la propia persona, y no dejemos de tener ese vínculo también con el mundo de las humanidades y de la filosofía, que es lo que nos han escrito tanto Peter Zumthor como Juhani Falasma, para mí son filósofos con sus libros de ensayo, y que por favor no dejemos de tender también esos puentes con las humanidades. Así que nada, acabo con esto. Creo que he clavado el tiempo. Muchas gracias. Gracias, Ana. Perfecto. Y ahora os dejo con Clara Rius, de EGPSP. Bueno, yo me pongo aquí que tengo más perspectiva. Pues vamos siguiendo el camino y ahora os preguntaréis, bueno, ¿y qué pasa, no, si no tengo financiación y no tengo 3 años para hacer un estudio, ¿no?, en una habitación virtual y todos los datos? Bueno, creo que nos pasa a la mayoría. Entonces os queríamos explicar un poco un caso práctico. Vale, un poco también lo que... sí, también se me ha descongeringado a mí, pero bueno, no pasa nada. Esto porque Ana lo ha dicho. Bueno, un poco nos encontramos con esta dualidad, ¿no?, de mundos. Por un lado tenemos toda la parte de la ciencia, de la investigación, ¿no?, laboratorios, incluso también bueno, todos los datos que podemos encontrar, y por el otro lado tenemos la práctica profesional, ¿no?, que bueno, no sé si la mayoría de vosotras y vosotros estáis aquí, pero entonces, ¿qué pasa? Son como 2 mundos que cuesta mucho a veces que interactúen, ¿no? Hablamos mucho, nos encontramos, pero desde el laboratorio, pues bueno, sí que se hacen casos, pero esto es tiempo, financiación, y desde la práctica también, pues oye, vamos a hacer el proyecto y ya está. Entonces tenemos que enlazar, ¿no? Tenemos que trazar y construir estos puentes, y también después cómo empezamos, ¿no? Si no tenemos toda esta parte, ¿no?, más de laboratorio, pues primero tenemos que entender cuál es el contexto a intervenir, ¿no? Tenemos otras herramientas para llegar a un buen proyecto. Tenemos, pues bueno, sobre todo, cuáles son las necesidades de las personas que van a utilizar el espacio, también quién lo está solicitando, ¿no? Si tenemos que hacer todo el proyecto de investigación, si tenemos este tiempo. También, bueno, esto es sobre el proyecto de investigación. ¿Qué método científico, no, pues lo podemos utilizar? Si tenemos información sobre otros estudios que se estén realizando. Entonces, la investigación en sí, ¿no?, pues tenemos que entender, como han comentado ya Carmen y Juan Luis, cómo responde el ser humano desde este espacio arquitectónico, y vamos a identificar, ¿no?, todos estos parámetros de diseño y esos elementos que la arquitectura integra, ¿no?, para favorecer los resultados y que la persona usuaria pues se sienta bien, ¿no?, que haya el bienestar tanto físico como emocional. Los materiales y métodos, pues bueno, si no tenemos la oportunidad, pues podemos ir a muchas revisiones, ¿no? Hay muchísimos papers científicos, ojalá hubieran más, ¿no?, porque a veces nos encontramos algunos vacíos, pero bueno, ir a ver un poco las revisiones, plantear, ¿no?, metodologías de selección. ¿Dónde encontramos, ¿no?, todos estos papers? Pues bueno, aquí hay 3 plataformas, el PubMed, el ScienceDirect o Health Design, que nos pueden servir, que hay bastante información. Con keywords, con criterios, pues ahí podemos ir accediendo a una selección, y al final nos encontramos con una base científica, ¿no?, de literatura científica donde poder basar nuestro proyecto. El caso práctico que os presento es la clínica del Dolor del Hospital Clínic de Barcelona. Bueno, os encontraréis un caso típico de una reforma, un espacio pequeño, techos bajos, pocas ventanas, y es importante aquí que las personas que están utilizando este espacio, o las personas que van a tratarse allí, padecen de dolor crónico, ¿vale? ¿Qué es importante en este caso? Es diseñar el espacio que permita atender a personas que expliquen el dolor, y esto lo recalco porque no es lo mismo romperse una pierna, que seguramente, aparte de que bueno, puedes tener estrés y te puede
crear cierto estrés emocional, pero el dolor crónico es algo muy psicológico, que se tiene que explicar desde la parte emocional. No te puedes hacer un scan y decir qué le pasa. Y también tiene un gran estigma en la sociedad. Entonces, el espacio que tenemos que diseñar primero es que la persona, el paciente, pueda expresar y explicar este dolor, ¿no? Por lo tanto, necesitamos espacios cómodos, espacios que sean seguros. Si no estás segura en un espacio, nunca te podrás abrir, ¿no? Y esto en general. Entonces, en este punto, y esto nos lo explicaron, ¿no?, las personas que están trabajando allí. Las personas que están trabajando, pues también poder tener este espacio donde puedan acercarse a los pacientes y a las pacientes y poder comprender bien cuál es la causa del dolor. Sin esto no podrán hacer nunca un correcto diagnóstico y tener el tratamiento. Y acompañantes, pues un poco lo mismo. La persona que acompaña al final también está padeciendo, ¿no? También ha tenido que salir de su rutina para acompañar al familiar, al amigo, a la amiga. Entonces, que también puedan estar que pueden estar en entornos seguros y que también para poder dar un buen respaldo. En este caso fuimos a ver la literatura sobre el dolor crónico, ¿no? Un poco qué es lo que, un poco lo que hemos comentado. Aquí hay varios, pues, por ejemplo, induce a la depresión, ¿no?, la ansiedad, o sea, son personas que padecen de muchos, en salud mental, pues están allí con muchos, no trastornos, pero bueno, pueden llegar a desarrollar pues varios síntomas. Y después sobre los espacios, ¿no? ¿Qué es lo que la literatura científica nos explica sobre tipo de espacios donde haya personas con mucha ansiedad o con mucho estrés, ¿no? Pues bueno, vamos a buscar en este caso pues, algunos estudios sobre la naturaleza, ¿no?, sobre toda la parte exterior. Y aquí nos encontramos con el espacio pequeñito, mini, pero bueno, hay lo que hay y a veces se tiene que tirar adelante con el proyecto. El proyecto ya lo veis. Entonces, las primeras parámetros de diseño o cómo nos imaginamos este espacio, porque era muy complejo, había muchísimas cosas, muchas unidades pequeñitas, dijimos, primero se tiene que entender el espacio, porque si entras en un espacio y ya no entiendes cómo funciona, mal. Entonces, primero nos imaginamos una historia, ¿no?, un storytelling. El storytelling, que es el inicio, desarrollo y final, es lo que pasa en toda la vida, en la mayoría de cosas que hacemos. Entonces, esto es algo que se entiende muy bien. Tú entras en un sitio, hola, ¿no?, desarrollas una actividad y después te vas. Y eso es lo que pasa en la mayoría de cosas que hacemos cada día. Y esto parece una tontería, pero el cerebro ya está, como sabe lo que va a pasar, porque sabe que ahora me han dicho hola, después voy a estar en tratamiento, después me iré, es muy importante ya seguramente no induce a más estrés, ¿no?, sino que es algo que como es reconocido y es familiar, pues el cerebro lo interpreta como algo de calmado, de bueno, empiezo a entender y igual no tendré ninguna sorpresa. Por lo tanto, la amígdala la tenemos un poco controlada. ¿Qué es lo que sucede en este espacio? Pues primero, como os he comentado, un espacio de entrada, de bienvenida, ¿no? Te doy la bienvenida a este espacio donde te vas a sentir mejor. Y vemos este espacio de entrada donde, ya empezáis a ver aquí pues, formas curvas, todo esto, son parámetros que la literatura nos explica, ¿no?, los beneficios de formas curvas en este caso, un pequeño espacio para sentarse, alguien que te viene a decir hola, aquí también te viene a decir hola, te dan un papel, te explican, yo te voy a hacer todo esto, durante estas 2 horas, 3 horas te pasarán estas cosas, por lo tanto ya te vas preparando psicológicamente y esto, ¿no?, que la amígdala no se dispare, también puertas abiertas, ¿no?, para ver todo lo que pasa. Importante también cómo llamamos a los espacios, no es sala 1, 2, 3, ¿no?, sino que es la sala del diàleg, la saleta. Y aquí al final es lo que comentamos con el servicio, que estábamos totalmente alineados, de decir, aquí no buscamos una consulta, buscamos l'espai de conversa, ¿no? Y es muy diferente utilizar que te voy a hacer una consulta o que vamos a tener una conversa, porque es que cambias totalmente, o sea, es como pones un freno de médico, ¿no?, la típica mesa, no, pues yo te voy a ayudar, ¿no?, vamos a tener una conversa. Después viene toda la parte que sería de las consultas típicas, pero que aquí le llaman, ¿no?, consultorio y conversa, etc. Son espacios muy pequeños y con techos muy bajos. Entonces, aquí recurrimos, Carmen ya lo ha mencionado, nosotros le llamamos fotos terapéuticas. Vale.
le llamamos las fotos terapéuticas, que es mejor tener una foto de un espacio natural, el mar, por ejemplo, el mar, el horizonte. Está demostrado que te induce más a la calma, ¿no? Espacios naturales que reconocemos, sería uno de los parámetros. Lámparas que puedas tener en casa, no solo los focos, los típicos downlights blancos, ¿no? Sino intentar también, esto ya nos lo explicarán, ¿no? Jugar con las temperaturas de color, los muebles que podríamos tener en casa. Y en este caso, como eran espacios tan pequeños, decidimos de colocar las puertas correderas, porque en caso que se pueda tener abierto, la sensación de amplitud, ¿no? Es muy diferente a que aquí vayas teniendo cajitas en serio, de 2 metros por 2 metros o si llegan, ¿no? Entonces, esta sensación de que y también vas viendo lo que va pasando. La zona de tratamiento, que son unos boxes donde aquí igual se están 2 o 3 horas, ¿no? Son tratamientos muchas veces experimentales, ¿no? Es como tratar el dolor crónico y al final sí que hay una sala más de tratamiento invasivo. Pues un poco de donde estamos de la entrada, vemos un pasillo y ya empezamos a ver aquí que hay unos pequeños boxes que la idea era intentar no hacer cosas cerradas hasta el techo. Primero, porque ya veis, las ventanas están aquí arriba y bueno, algo es algo, pero obviamente no es lo idóneo, ¿no? Pero a veces tenemos que, hay lo que hay y de aquí le tenemos que exprimir al máximo. Entonces decidimos tener unos paramentos que no llegaban hasta arriba, de forma que las personas enfermeras y todas las personas asistenciales pueden ver qué pasa, pero tú cuando te sientas estás en tu rincón, ¿no? Es lo que se llama el cocoon, ¿no? El nido, aparte como tiene la forma esta redondeada, es como que te está ayudando, ¿no? O sea, al final somos personas orgánicas y todas las formas redondeadas que hemos intentado ir colocando nos ayudan al movimiento y un poco esta sinuosidad, ¿no? Intentar eliminar los ángulos más angostos. Aquí también, bueno, comentar el tema del mobiliario, intentamos, aquí en este caso, pues porque hay la camilla, pero también, si podemos, aunque a veces es complicado, pues intentar decir, oye, el color de la butaca puede no ser rojo, ¿no? Puede no ser naranja, sino intentar buscar estos tonos más naturales, ¿no? Que el cerebro también los interpreta como familiares. Aquí esta es la sala de tratamiento, otra vez ayudándonos un poco de las imágenes terapéuticas. Aquí tanto, más que por la persona que se está tratando, sino por las personas que están trabajando aquí, ¿no? Porque sí que tienen ventanitas, pero bueno, al final cuesta lo mismo tener una pared blanca que tener una pared donde haya pues, una imagen más sugerente y más sugestiva. El espacio central, que es donde están trabajando todas las personas, aquí hicimos un poco, querían hacer 1000 cosas en un solo sitio, entonces al final diseñamos una mesa donde podían enchufar los portátiles, poder tener un espacio de trabajo colaborativo, pues que muchas personas pudieran estar haciendo cosas a la vez, aprovechar las puertas de los armarios para que fuera el panel donde presentan los casos, la zona pues, de preparación de medicamento y bueno, ir buscando rincones y cositas para ir colocando todo lo que necesitaban. Y ya la última zona, como os he comentado, el final, ¿no? Yo ya he entrado, he tenido la conversa, me han hecho el tratamiento y acabo con un pequeño check, ¿no? Junto con una imagen que ya quizás de la tarde, ¿no? Decir, bueno, ¿no? El storytelling también, cómo lo puedes guiar también a través del día. Pues aquí ya es el atardecer, me voy a descansar, sea cual sea la hora, pero aquí han tenido un rato pues, de estrés, ¿no? Y que les han puesto medicamentos, etcétera. Un check, ¿no? ¿Cómo te has sentido desde que hemos entrado? ¿Estás bien? Igual medicación que necesitas. Y ya me voy, ¿no? por otro sitio. No es el mismo sitio donde he entrado, sino que me voy por la salida. Y un poco pues la idea es, una vez tenemos este puente, acabar con el POE. ¿Qué es el POE? Es el Post Occupancy Evaluation. ¿Qué pasa? Que es que tenemos que evaluar los espacios. Una vez los hemos construido, pues nos vamos, ¿no? Pero ¿y qué está pasando allí? ¿Todo lo que habíamos pensado ha funcionado? ¿Está funcionando bien? ¿Los datos que podemos obtener están simulando aquello que habíamos pensado, que en nuestro caso era únicamente de los papers, ¿no? De aquello que nos habíamos imaginado? ¿O no? ¿O está funcionando diferente? ¿O está funcionando mal? ¿No? Entonces, es que es crucial poder tener estos datos. Y especialmente, por ejemplo, aquí estamos en el ámbito de la sanidad. Es que si algo no funciona y lo sabemos, tenemos que cambiarlo, porque entonces estamos dañando a las personas que están allí.
Entonces, fijaros en el POE, yo creo que ya, por favor, recordarlo y siempre que podáis intentar ni que sea una encuesta, al cabo de, no sé, 6 meses o un año, volver allí, ¿no? Y es al final, no es que te digan, es que esto no funciona, no nos lo tomemos como una crítica, sino quiero saber si está funcionando, qué es lo que funciona bien, qué es lo que no y cómo podríamos cambiarlo. Una encuesta es lo primero que se puede hacer y no cuesta nada. A partir de aquí ya, si podemos coger pues, más datos científicos, pues mejor. Y gracias, y yo me quedo con, bueno, ya que has hecho una recomendación bibliográfica, para ti fue Atmósferas, para mí The Eyes of the Skin, de Juhani Palasma, Los ojos de la piel, que también os lo recomiendo, si queréis, pues nada, introducir aquí porque son libros que yo creo que nos marcan. Y gracias a todas y a todos. Y ahora invito a Gemma Gilgado, o Gemma, no sé, Gemma, vale, que será nuestra última ponente antes de Raquel, ¿vale? Pues gracias, Gemma. Gracias, Natalia. Bueno, buenas tardes a todos, me impresiona ver la sala tan llena, un placer. Mi idea ahora es ir al detalle, como bien decía Natalia, y acercarnos al color desde avalando, quizás desde una perspectiva más evolutiva y humanista, pues toda aquella base científica que los compañeros Carmen y Juan Luis obviamente pueden avalar y presentar, ¿no? Entonces, haciendo un compendio de todo ello, yo quisiera presentaros el color como una idea, como una sensación y por lo tanto algo completamente subjetivo, ¿sí?, que nos ha acompañado desde siempre. El color forma parte de nosotros desde que existimos. Tenemos cierto miedo en ocasiones a acercarnos al color, a tratar como profesionales con el color, pero de hecho es algo muy cercano a nosotros, ¿sí? Es algo que desde el principio de los tiempos forma parte de nuestra memoria colectiva, nos ha ayudado a transformar los espacios, a construir narrativas, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, a identificarnos incluso con el entorno. Entonces, es una realidad que nosotros mismos, nosotros somos color, somos el color de nuestra piel, somos cálidos, somos ocres, con los 1001 matices de nuestra piel, pero eso convierte al color en un elemento que forma parte de nosotros, ¿sí? Entonces, de hecho, es un elemento que incluso, por supuestísimo, en el ámbito de la arquitectura y el interiorismo, nos ayuda a esa sensación de protección que nos va a hacer sentir cobijados o cuidados, ¿sí? Y que, por supuesto, nos ayuda a definirnos, porque en cada una de nuestras elecciones que hacemos a diario sobre el color, en el fondo lo que estamos haciendo también es proyectar al mundo una imagen de nosotros mismos, ¿sí? Y eso va a crear también un efecto visual en la persona que contempla el color y va a entender la realidad desde un punto de vista determinado, ¿sí? Entonces, todo esto se compendia en el hecho de que, como todos sabéis, hay un impacto del color en nuestras emociones. Esto no es una novedad ahora. Ya desde el siglo XIX, principios del XIX, Goethe, teórico y científico y poeta romántico alemán, gran teórico sobre el color, decía que el color afecta a los sentidos y a la sensibilidad humana, que no es lo banal que parece, ¿sí? Que es necesario prestar atención al color porque nos mueve, nos conmueve. Entonces, por supuestísimo, dentro de esa experiencia única que cada uno de nosotros experimentamos ante el color, sí que es necesario tener en cuenta que hay una base multidimensional en esa interpretación que hacemos del color, ¿de acuerdo? ¿En qué se basa esto? Se basa, por supuestísimo, aquí no me voy a extender, por supuesto, uy, ni siquiera aparece el texto, por lo tanto no me voy a extender, esto es una instalación de Google en la feria del Salón del Móvil de Milán en 2019, que simplemente quería poner de manifiesto que muchas veces hay una discrepancia entre esa
interpretación neurofisiológica que nuestro cuerpo experimenta ante un color y el sesgo cognitivo, racional, cultural, etcétera, que tenemos en nuestra mente de él, ¿sí? Entonces, como suma, a ver si la diapositiva lo permite, creo que sí, tenía un color pero no aparece, no pasa nada. ¿Cuál es el mix que cada uno de nosotros realizamos a la hora de interpretar el color? ¿Ok? ¿En qué se basa? Por supuestísimo se va a basar en un tema absolutamente fisiológico, en esa respuesta fisiológica basada en nuestra percepción visual, fruto de nuestro ser biológico, en una adaptación evolutiva como especie, que lo único que hemos pretendido es adaptarnos al medio para poder sobrevivir. Eso ha hecho que nos acerquemos al color y lo interpretemos de una forma u otra, ¿sí? Por supuestísimo, de la mano histórica y de todo el condicionamiento cultural que cada una de nuestras culturas en diferentes rincones del planeta ha podido construir, y, por supuestísimo, del lenguaje, ¿de acuerdo? El lenguaje también condiciona cómo nos relacionamos con el color, ¿vale? ¿Qué más influye en nuestro posicionamiento ante el color? Las experiencias vividas por cada uno de nosotros, la respuesta afectiva que tenemos ante el color, porque que yo a lo mejor deteste el rosa viene de aquel recuerdo de la infancia en el cual mi madre me llenaba la habitación, no es verdad, pero lo pongo como ejemplo, me llenaba la habitación de Barbies y a lo mejor pues yo generé un rechazo inconsciente hacia esa imposición. Eso ha hecho que para mí el color rosa sea un color detestado, ¿de acuerdo? Eso va a influir en cómo yo me acerco a ese color, ¿sí? Por supuestísimo, va a influir nuestro estado de ánimo, el estado de ánimo que cada uno de nosotros, absolutamente cambiante, pueda tener en cada momento. Por supuesto, el contexto ambiental. No hay nada más relativo que el color. El color es un medio antiabsoluto, es absolutamente relativo. Por supuesto que además va a estar condicionado por la luz y la materia, ¿sí? Todo este compendio de factores va a fundamentar nuestro acercamiento hacia el color. Bien, entonces, al final, el color no es otra cosa que un gran lenguaje, un lenguaje de comunicación no verbal, os diría que de los más potentes que existen, y como buen lenguaje ha de ser un ejercicio de matices que va a estar absolutamente influenciado por el contexto, como ya hemos comentado, y por nuestra intención, ¿sí? Todo lenguaje tiene como fundamento este acercamiento desde el contexto y la intención, ¿vale? Entonces, a nivel, no nos vamos a extender ahora, por supuesto, en temas fisiológicos, ¿sí? Solo quería muy levemente enseñaros cómo vemos, cómo percibimos el color desde ese componente más biológico, por supuesto, a través de nuestra retina, ¿sí? El color no es otra cosa que longitudes de onda, perdón, me abalanzo sobre la presentación, que nuestra retina percibe, ¿sí? Nosotros vemos por contraste de complementarios, de cálidos y fríos, vemos por contraste de luces y sombras. La naturaleza, por eso os ponía esta piedra de una cala de Menorca, es complementaria en sí misma, hace este ejercicio natural de contraste para que la podamos percibir, ¿sí? Y, por supuestísimo, pues aquí se desarrolla todo un ejercicio en el cual esa longitud de onda se va a transformar en un impulso eléctrico a través de que viajará a través del nervio óptico, pasará por el tálamo, acabará en el córtex visual, etcétera, etcétera, donde vamos a procesar el color, ¿sí? Obviamente, todo eso no es mi función explicaros, que va a haber una interacción con todo nuestro sistema límbico que va a regular las emociones y un impacto en nuestro sistema nervioso autónomo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué os diría como clave importante? Que nuestro cuerpo busca constantemente un balance, conocido como homeostasis,
en ese intercambio energético que realizamos de materia y energía con el exterior, interior-exterior, para que nosotros podamos estar regulados a nivel fisiológico, y ahí el color tiene un efecto. O sea, nosotros, si por ejemplo durante un periodo de 5 o 10 segundos miramos atenta y fijamente una pared sólidamente roja, nuestra vista va a necesitar descansar, y hay este efecto de imagen póstuma por el cual cuando desviemos la vista a una imagen blanca, a una pared blanca, la vamos a ver verdosa, ¿sí? Porque nuestra retina va a activar el pigmento complementario para que nos permita descansar y volver a ese balance, ¿ok? A ese equilibrio homeostático. Bien. Por supuesto, donde nos sentimos a gusto y generamos ese equilibrio homeostático, todos conocemos que es en ese medio natural, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en el medio natural es donde podemos restaurar la atención, ¿ok? Donde van a bajar nuestros niveles de cortisol, por supuestísimo, gracias fundamentalmente a todo ese mundo de verdes, de colores naturales. También, por supuesto, gracias a la complejidad de la naturaleza y la complejidad del color. O sea, al final, el color, la naturaleza lo ejecuta de una forma natural en el sentido de que utiliza gradientes de color, semitonos, luces, sombras, tonos más saturados, tonos menos saturados, menos intensos, que lo convierten en una complejidad visual organizada, equilibrada, a la cual nosotros evolutivamente nos hemos acostumbrado y con la que nos sentimos cómodos. Por eso yo os invito a utilizar también el color de esta manera. Es cierto que en el color no es tan importante qué tono en concreto, sino qué niveles de saturación, qué niveles de brillo, qué niveles de claridad, oscuridad, qué complejidad va a tener ese color para hacernos sentir cómodos. ¿Sí? Continuando con la idea de la naturaleza, en la naturaleza se produce esa complejidad fractal, ¿sí? Esa complejidad que en el fondo está muy ordenada, y es por ello que aunque haya un sinfín de gradientes de color, evolutivamente nos hemos acostumbrado a esa desaturación y a esa organización del color y nos sentimos cómodos en ella. Además, ¿qué ocurre? Siempre hay esta idea de, en el mundo de la psicología del color, se habla del mundo de los azules como esos colores que nos transmiten esa idea de verdad, de lealtad, de confianza, de seguridad. Todo esto son conceptos culturales y simbólicos, pero si lo abordamos desde el punto de vista de que el ser humano es la verticalidad, el eje vertical en la faz de la Tierra, es cierto que el cielo y el mar es lo que nos ha permitido orientarnos a lo largo de los tiempos. Los astrónomos miraban al cielo para ver las estrellas, los navegantes en sus barcos, ¿sí? Entonces, se ha convertido en un espacio de orientación, en un espacio de seguridad, en un espacio que no traiciona, que es leal, que siempre está ahí y nos aporta confianza. Ese es el mundo de los azules. Madre mía, madre mía. Bueno, pues lo mismo pasa con el verde. Y además los azules tienen la virtud de que son complementarios a nuestra piel. Nosotros somos cálidos, por eso siempre todos vamos a encontrar un mundo de azul en el que sentirnos cómodos, ¿sí? ¿Qué ocurre? Un poco avalando la información que previamente nos han presentado, es así. O sea, el azul nos puede relajar, pero precisamente es esa relajación la que va a permitir que ese foco, esa atención se nos restaure y por lo tanto podamos ejecutar esas tareas de atención y de memoria, ¿sí? Lo contrario ocurriría con esos colores cálidos que de algún modo por llegarnos antes a nivel sensorial, a nivel visual, los vamos a sentir más cercanos, nos van a hacer incluso experimentar sensaciones de aumento de la temperatura corporal, ¿sí? Los amarillos, fijaos, ¿no? Que son los colores que podemos percibir a mayor distancia, tienen esa connotación cultural de aquello que no se puede esconder ni en la oscuridad. Es la tradición de Judas, si vas a estar señalado hasta el fin de los tiempos.
Y incluso Kandinsky decía que el amarillo es el color de la locura violenta, es un color que chilla, es un color que nos puede irritar y agredir con saturaciones exacerbadas. Pero, por supuestísimo, es el color de la luz, y la luz es lo que nos da la vida, por supuesto. La luz es los amarillos, los verdes, adecuados de manera proporcional, por supuesto, pueden ser beneficiosos y nos ayudan a la segregación de serotonina para inducir estados de calma y bienestar. ¿Sí? Lo mismo ocurriría con el mundo de los naranjas. Por supuesto, nos pueden activar o nos pueden inducir a una sensación de calma cálida. Son los colores del atardecer y del otoño, ¿de acuerdo? Hay mucho más naranja a nuestro alrededor del que realmente pensamos, aparte, además de ser un color secundario, ¿de acuerdo? Entonces, hay toda esta idea evolutiva que nos acompaña históricamente y que según el hábitat y el contexto vamos a tener que poner en acción. ¿De acuerdo? Deciros del naranja, que fijaos, el naranja, que es un color muy dinámico, ya desde la antigüedad era el color del dios Baco, que era el dios romano del vino y de todos los placeres. Es el color opuesto en complementariedad al azul, que concebimos como ese color del rigor, de la seriedad y de la verdad. Del rojo, el rojo, solo deciros que es el color por excelencia. Wittgenstein, que es un histórico filósofo del lenguaje de mitad del siglo XX, decía que el rojo es más rojo cuando se pronuncia, es un color existencial, es el color de la vida y de la muerte, es el color de la sangre, y del rojo se recuerda antes el color que la forma, es un color que atrapa todas las miradas, no va a dejar indiferente a nadie, es un color cautivador. Ojo, por supuesto, con el uso del rojo. El rojo nos lleva al mundo de los púrpuras y los violetas, evolutivamente, que son los colores del atardecer. Entonces es lógico que por el ciclo de la luz y de los ritmos circadianos, el día, la noche, nuestro cuerpo segrega la melatonina, que nos va a inducir al descanso. ¿En qué momento? En el atardecer, que es donde aparecen los púrpuras y los violetas, con esa idea material, inmaterial, con esa idea de misterio, es la cromaticidad de la noche, de la oscuridad, ¿sí? Hoy en día los vemos muy presentes en el mundo digital, también como esa idea de refugio digital y como esa idea de tránsito de lo real a lo que en un tiempo más antiguo fue lo inmaterial, lo misterioso, incluso lo litúrgico. Hoy en día esa liturgia la tenemos en el mundo digital. ¿De acuerdo? Y acabo, solo os presento el mundo natural que ya conocéis para ponerlo un poco en contraposición con el absolutismo del blanco. Atención al blanco óptico, al blanco puro, ¿sí? Entornos absolutamente blancos nos pueden inducir a esa sensación de privación sensorial, por la cual vamos a tener dificultades de orientación, dificultades de concentración, más dificultades para ser productivos, ¿sí? Trastornos de la percepción. Entonces, llevado al mundo de las sombras, ojo con el gris, que también puede ser un color muy inerte, como la piedra, ojo. Yo solo os diría que hay evidencia científica, por supuesto, de que nuestro estado de ánimo, bien acompañado por el color, puede y está absolutamente certificado o evidenciado que mejora. El color en el entorno construido va a modular esa experiencia de las personas que lo habitamos, por supuesto, con nuestra inmensa diversidad perceptual, emocional, cognitiva, ¿sí? Y ya para terminar, os diría que mi consejo desde el punto de vista del uso del color sería utilizarlo intentando, ¿no?, conseguir esa complejidad visual equilibrada, esa complejidad de matices, tanto en gradientes de color, en el uso de colores análogos, como de juegos de luces y sombras y saturación, para que consigamos una estimulación sin sobrecarga, ¿sí?, que, adaptada a la intención y el contexto, pues pueda conducir nuestras emociones. Gracias. Gracias.
Gracias, Gemma. Y ahora os dejo por último con Raquel Quevedo, directora de marketing de LAMP. Hola, muchas gracias por estar aquí. Yo simplemente quiero acabar con una reflexión, y es esta reflexión de intentar entender cuál es el impacto que tiene la iluminación sobre nuestra percepción, pero también sobre nuestra generación de confort y bienestar, ¿no? Campo Baeza, en el prefacio del libro La materia intangible, dice que la luz es materia porque es la que permite hacer visible y material de alguna forma la arquitectura, y que es intangible porque no podemos tocarla y es ella la que nos toca a nosotros. Pero además de tener una profunda influencia en cómo percibimos los espacios, tiene una profunda influencia en cómo afecta a nuestro confort y a nuestro bienestar. Y es importante que entendamos cuáles son esos ámbitos de influencia, esos niveles en los que nos va afectando la iluminación para poder plantear las atmósferas lumínicas adecuadas, ¿no? En una primera base, si imaginamos esto como una especie de pirámide de Maslow, tendríamos en la parte baja de la pirámide los efectos visuales, que tienen que ver con las condiciones necesarias y saludables para poder desarrollar nuestra actividad en un entorno, ¿no? Habitar ese espacio. Y tiene más que ver pues, con tener unos niveles de iluminación adecuados, con establecer unas estrategias de contraste que nos permitan esta percepción, porque nuestro ojo, como antes apuntaba un poco Gemma, es especialmente sensible a esa diferencia de contrastes. Tiene que ver con la salud visual, ¿no? Con este confort lumínico, con no tener iluminación con riesgo fotobiológico. Tiene que ver con la calidad de luz, con esa reproducción cromática, que es la capacidad que tiene la luz de hacernos percibir fielmente los colores. En una segunda etapa tendríamos todo lo que tiene que ver con la influencia en cómo usamos, cómo tenemos una experiencia, ¿no? En un espacio, incluso cómo nos afecta cognitivamente. La iluminación tiene una semántica propia que nos permite jugar con las jerarquías espaciales, nos permite usar un espacio, nos puede hasta guiar, ¿no? una circulación. Y además tiene influencia cognitiva, como ya nos han dejado claro con los estudios que nos han compartido los primeros ponentes, ¿no? Estos son unas imágenes a través de unos encefalogramas, de unos papers ya más antiguos, que justamente reflejaban eso, qué actividad había en el cerebro con determinadas combinaciones de niveles de iluminación y temperaturas de color, ¿no? Deciros también que en esta influencia que tiene también en nuestras emociones, ya en 1941, Kruithof, que fue un óptico holandés, ya mapeó ese espacio donde los seres humanos nos sentíamos confortables en cuanto al binomio de nivel de iluminación y temperatura de color. Y justamente esa zona confortable para los seres humanos coincidía con niveles de iluminación bajos y temperaturas de color cálidas y niveles de iluminación altos y temperaturas de color fría, que justamente tiene mucho que ver con lo que pasa con la luz solar, ¿no? con la iluminación del sol, y tiene mucho que ver con esta evolución adaptativa que hemos tenido nosotros con el efecto Purkinje justamente de nuestro sistema visual. Y por último tendríamos los efectos fisiológicos que tienen que ver con la sincronización de este reloj interno que tenemos nosotros, en el cual la iluminación es un elemento que tiene un papel muy relevante en esa activación de cortisol durante las primeras horas del día, gracias a un tercer fotorreceptor que no son ni los conos ni los bastones, son las células ganglionares intrínsecamente fotosensibles y son las que hacen o permiten que empecemos a generar cortisol, para que empiece a pasar todo esto que nos pasa a nivel biológico, para luego ser capaces de generar melatonina y tener un buen descanso. Pero además de entender esta influencia que tiene la iluminación, deberíamos entender cuáles son los requerimientos de los diferentes usuarios e introducir esta mirada más inclusiva. Por ejemplo, digamos que la iluminación nos acompaña también en esta diversidad, ¿no? Y, por ejemplo, cuando estamos hablando de espacios educativos o espacios que están habitados fundamentalmente por niños, tenemos que entender dos cosas. Una, que su punto de vista es mucho más bajo que el de un adulto, con lo cual tiene una exposición directa a la fuente de luz pues mucho mayor que la que tiene un adulto. Pero es que además a todos los niños nacen con un sistema visual y un cerebro
que no está totalmente maduro. Con lo cual, todo esto son aspectos que tenemos que entender a la hora de generar estas atmósferas lumínicas. Si hablamos, por ejemplo, de la capacidad que tiene la arquitectura de promover, ¿no?, estas conexiones sinápticas, ¿no?, de intentar, ¿no?, hasta los 4 años dicen que el cerebro de los niños es cuando es más plástico, y la arquitectura tiene un papel relevante, ¿no?, en este entorno desde el punto de vista de cómo puede animarnos, ¿no?, o hacer que esos niños sean protagonistas físicos de ese espacio y se animen a experimentarlo, a tocar. Bueno, ¿qué puede hacer la iluminación por ello, ¿no? Obviamente, pues resaltar texturas, colores, a guiar una circulación. Entendamos también la iluminación desde este punto de vista, ya no como iluminación alta, iluminación baja, iluminación fría, iluminación cálida. Entendámosla como una iluminación que nos acompaña en esta experiencia de uso, ¿no? Pensemos en iluminaciones de bienvenida, de recreo, de concentración. Los adultos mayores, justamente hablaban antes de esta degeneración un poco de la localización del cristalino. Eso hace que los adultos mayores lleguen a necesitar entre 3 y 4 veces más nivel de iluminación que una persona de menos de 25 años. Además, también por esa opalización del cristalino son mucho más sensibles a los deslumbramientos directos. Y la iluminación también en estos espacios enfocados a las personas mayores tiene una gran capacidad de mejorar la calidad de vida y de uso de esos espacios. Puede fomentar que las vías sean mucho más seguras para las personas mayores, puede fomentar que la iluminación cilíndrica haga que las personas adultas tengan una mayor interrelación entre ellos. Vemos que la iluminación en este sentido puede apoyar mucho estrategias que se están desarrollando para mejorar la experiencia de vida de estas personas. Personas con una sensibilidad lumínica especial, como las personas con trastorno del espectro autista, que tienen hiper o hiposensibilidad. Hay escenarios que son percibidos como positivos o negativos desde el punto de vista de la iluminación. Por ejemplo, las luces indirectas o las luces difusas frente a las luces directas, los contrastes más suaves frente a las sombras muy bruscas. Bueno, todo esto son reflexiones que podemos hacernos cuando estemos pensando en la arquitectura y en la iluminación para incorporar un poco también esta mirada inclusiva. Y por último, pensar también en que la iluminación puede ser una herramienta que nos ayude a hacer estos gradientes sensoriales, también para ayudarnos a recalibrar las emociones y los sentidos de estas personas con otro tipo de sensibilidad. Cuando pensamos todo esto y cuando pensamos en la iluminación desde este prisma, pues hay también muchos datos científicos publicados en diferentes papers que reflejan pues, un impacto realmente positivo en diferentes aspectos, en diferentes entornos, oficinas, educativos y también sanitarios. Y aquí simplemente quería terminar con 3 datos en el que realmente han sido resultados de un proyecto en el que hemos tenido la fortuna de participar. Esto fue un proyecto que se realizó en las UCIs del Hospital Universitario de la Católica en Chile y se realizó en una investigación que realizó una doctora para ver cómo la mejora ambiental de los espacios en UCI podían mejorar la recuperación de los pacientes. Y aquí los datos que tenéis al final son datos recogidos de la publicación de este paper, en el que con determinadas intervenciones, no se hacía intervención solo en iluminación, se hacía intervención en iluminación, en sonido y en las propias prácticas del equipo médico. Pero el resultado de toda esa intervención fue, se obtuvo un 40% más de melatonina, que produjo un promedio de 2 horas de aumento del sueño profundo en fase N3 y REM y un 30% del delirio. Se pasó de 3 días a 1,5. Y bueno, simplemente acabar con esta reflexión antes de dar paso al siguiente bloque de esta sesión. Gracias. Después de haber escuchado lo que ha compartido cada uno, como que no es
diríais como una reflexión final de, ¿no? Como para acercar más esta neuroarquitectura, ¿no? estos datos para mejorar los espacios, ¿no? Pues la reflexión es libre, ¿no? Si queréis hablar desde otro punto de vista, es vuestro momento. ¿El otro micrófono? Sí. Bueno, pues yo lo que os diría es que no os asustéis de las revistas científicas. Os diría que realmente podéis entrar y simplemente leyendo lo que se conoce como el abstract, que son los resúmenes, el abstract de un paper, si está bien escrito, viene qué es lo que se ha hecho, cómo se ha hecho, es un párrafo, y al final vienen los resultados. Y en el resultado ya se indica que pues, una iluminación, una iluminancia con estos luxes y tal genera esto, esta temperatura del color de la iluminación genera tal. Entonces, pues de alguna forma a ver si a partir de esta sesión, pues bueno, os invito, fijaros que simplemente con que entréis en Google y pongáis Google Académico, entráis en una plataforma con Académico en la que poniendo simplemente palabras clave, en inglés, por supuesto, pues de lo que estéis buscando, encontráis directamente papers que a lo mejor no tenéis el acceso completo, pero al abstract, si está bien escrito, sí. Y con el abstract tenéis ahí mucha información. Y luego lo que me ha encantado, Clara, cuando decías que hay que hacer esa evaluación post, os invitaría a los arquitectos a que aprovecharéis todas las intervenciones que habéis hecho, a que luego con un cuestionario, como ella indicaba, o con una entrevista, volver a pasar por esos sitios y hablar con los usuarios y preguntarles, ¿y qué te ha parecido? ¿Y estas puertas? ¿O no sé qué? ¿O esta luz? ¿O este suelo? ¿O esta distribución que planteamos? Eso es fundamental. Fijaros de todo lo que habéis hecho ya. Tendríais un histórico de información importantísimo para luego utilizarlo en futuras intervenciones. Y paso... Bueno, por seguir con lo que decía Mari Carmen. Ella ha puesto el dulce, yo voy a poner el picantito. A ver, no hay que tenerle miedo a los artículos, pero también hay que tenerle un respeto. Quiero decir, cuidado con las extrapolaciones, ¿vale? Porque de repente a lo mejor leemos tanto miedo que algo se cayó. A lo mejor he encontrado un artículo que dicen, pues como el que hemos publicado, ¿no? Los colores fríos poco saturados potencian la atención y la memoria en entorno universitario. Ojo, esto viene de una muestra determinada en un contexto determinado, entonces no podemos decir, estos son los colores que siempre yo en mi despacho me los pongo, o los pongo en escuelas infantiles. Vamos a ver si esto sería igual que aplicar un tratamiento que te han dado a ti. A mí me funcionó cuando me dieron ibuprofeno en el dolor cervical. Ahora empezamos a recetar ibuprofeno a todo el mundo y resulta que a uno le hace daño, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Es súper útil la información y además solamente, como dice Mari Carmen, con el abstract puede valer. Pero hay que saber hacer la extrapolación, entonces cuidado por ese lado. Sí, yo también siempre digo que es añadir una capa más, que en ningún momento se trata de sustituir esto por lo que explicaba, ¿no? El sentir el espacio desde la experiencia, desde el buen diseño, que tiene muchísimas otras fuentes de inspiración. Y más que nada quería añadir que me parece, o sea, que tenéis un mérito, porque llevamos mucho rato hablando. Hoy estamos hablando de emociones, de atención, de memoria. No sé si os vais a acordar de todo lo que habéis escuchado hoy, pero me parece densita esta charla, mucho contenido, así que gracias. Habéis tenido que restaurar la atención varias veces, ¿eh? Varios ciclos. Bueno, pues nada, muy brevemente. Yo únicamente quisiera ratificar precisamente la afirmación que ha hecho Juan Luis. En el caso del color no hay absolutos, esto no es un café para todos. Sí, mucha prudencia, por supuesto, mucha base y rigor científico y un gran ejercicio de empatía con todos y cada uno de vuestros clientes, usuarios, personas que van a tener abordajes, interpretaciones, sensaciones y sensibilidades distintas, ¿sí? Por lo tanto, yo me quedaría con esta idea de empatía. Gracias. Bueno, ya para sumar un poquito más, yo quizá os diría de recalcar la responsabilidad que tenemos, ser conscientes de cuando estamos creando un espacio, podemos hacer bien, ¿no? Podemos promover este bienestar físico y emocional, pero si lo hacemos mal, también podemos dañar, ¿no? a las personas. ¿Y qué pasa? Como son muchas veces percepciones inconscientes, no nos damos cuenta.
Muchas veces, pues, si una proporción no es la adecuada, nadie nos lo dirá, ¿no? Entonces, yo creo que investigar, ¿no? Buscar estos papers, buscar un poco de, bueno, hacer un análisis científico, hacer este pre, ¿no? La parte pre que sea buena, que haya una buena base, y a partir de aquí viene todo el trabajo creativo, por supuesto, que tiene también cada persona. Hacer el trabajo, hacer el proyecto y después hacer el post, ¿no? Creo que la parte pre y post, que quizá muchas veces se olvida o se hace muy corta y muy escueta, pues démosle el espacio y el tiempo que requiere. Y gracias también por la atención. Bueno, yo solo quizás no sé si es la reflexión tal vez, ¿no? O el darnos cuenta de que cada vez más los trabajos, pues, de equipos de trabajo, ¿no? Transversales y multidisciplinares, pues están dando resultados, ¿no? Pues excelentes, ¿no? Y yo creo que eso es algo que tenemos que entre todos intentar impulsar, ¿no? El tener buenos compañeros de viaje y abordar esta mirada, ¿no? Gracias. Gracias a todos vosotros. Yo no sé cómo ya estamos mal de tiempo, ¿no? Para dejar una pregunta o dos del público. No podemos, ¿no? Pues una pregunta, o sea, escogedla muy bien, porque es una pregunta y empezamos con el primer grupo que hará la experiencia. ¿Una? Pues mira, o sea, todos tienen ganas de experiencia. Pues muchísimas gracias. Yo creo que tendríamos aquí pues muchísimo tema para seguir. Espero que desde el ámbito pues público y privado se pueda apoyar este tipo de estudios para que nos pueda ayudar a tener estas bases y diseñar mejor al final, ¿no? Pues muchas gracias, ¿vale?